Este próximo domingo 14 de diciembre, Chile vota en un balotaje con dos opciones de marcado carácter antagonista. La izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, que según las encuestas conseguiría la presidencia. Una segunda vuelta marcada de nuevo por el debate migratorio, los recortes de hasta 6.000 millones de dólares que plantea Kast y la cercanía de este al pinochetismo. El tercer candidato en la primera vuelta, el populista Franco Parisi, que enarboló su lema de ni facho ni comunacho, en alusión a los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta, ha llamado al voto nulo o en blanco. Los debates entre Jara y Kast han subido de tono ante la empresa a la que se enfrenta. Hemos señalado a los inmigrantes es que les quedan 98 días para abandonar el país libremente, y si no lo hacen, una vez que sean identificados, una vez que sean controlados en alguna situación, van a ser expulsados. Es evidente que en 98 días... Y se trata de instalar un resultado electoral que todavía no se ha producido. Y yo discrepo profundamente de aquello. Solo quiero decir que en enero todos me decían que la reforma no iba a salir y salió. En las primarias, en junio, me decían que no había por dónde remontara y la gané con un 60%. Y la primera vuelta presidencial, cuando varios decían que iba a ser entre dos candidatos de derecha los que iban a pasar a segunda vuelta, lo que ocurrió fue que yo la gané. Así que en realidad tengo todas las expectativas que este 14 de diciembre ganemos la segunda vuelta presidencial. Por Chile, no por mí. Bueno, pues en este debate nos vamos a preguntar si Kast ya lo tiene ganado contra Jara o no está todo dicho, a dónde irán los votos de Parisi o si las promesas de expulsión de migrantes de Kast son factibles, entre otros muchos debates. Para ello nos acompañan Raúl Elgueta, el exdirector del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, y Jon Enríquez, subdirector de Desarrollo del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales Faro UDD y profesor de Regulación Económica. Antes de empezar con el debate, les recuerdo, como siempre, que pueden comentar este debate en redes sociales con el hashtag France24-ES y, por supuesto, escuchar este y otros debates en todas las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Así que ahora, y así sin más dilación, vamos a entrar en este debate. Voy a comenzar con Raúl Elgueta preguntándole si ya lo tiene ganado José Antonio Kast o todavía tiene batalla por dar Janet Jara. Sí, está complicada la elección. Yo diría que hay un 90-95% de probabilidades de que gane Kast. A medida que se acerca la fecha disminuyen las probabilidades, porque la cantidad de votos es clarísima, que obtuvo más que las encuestas. La cantidad de votos, de acuerdo a si las lógicas de votación de traspaso de votos se dan, yo creo que lo tiene muy complicado la candidata Janet Jara. Eso es por un lado. Entonces es un resultado que está muy complejo, muy adverso para Janet Jara, así que hay poco que hacer al respecto, pero siempre existe alguna posibilidad de que ocurra algún hecho inusitado, pero a medida que pasa el tiempo, que vuelve la cuenta regresiva, que se va completando la cuenta regresiva, cada vez menos probable que ocurra algo extraordinario. Pues efectivamente las encuestas que se han publicado por última vez 15 días antes de la elección dan a José Antonio Kast con entre un 51 y un 59%, a Jara entre el 35 y el 40%, como muchísimo. Parece que ninguna encuesta está dando un resultado adverso para Kast. Hemos visto también que en otros escenarios, en otros países, las encuestas también han sido muy volátiles, pero cree Jon Enríquez que tiene poco que hacer ahora mismo Jara. A ver, yo creo que efectivamente la elección está jugada, si uno lo pudiese llamar de alguna forma, pero lo que hay que fijarse en estos últimos 10 días de campaña es en el tono del debate, en la aproximación que tiene especialmente el candidato que probablemente obtenga la presidencia, que es José Antonio Kast, a algunos temas que pueden ser controversiales y a su instalación en los eventuales primeros 90 días que él ha planteado que él quiere conducir un gobierno de emergencia. Y a lo segundo que yo creo que hay que tener mucho ojo es respecto a la diferencia que se pueda dar en el resultado del 4 de diciembre. ¿Por qué? Porque yo creo que no es trivial
que la distancia fuese 7 u 8 puntos versus a una distancia de 15 o 20 puntos desde el punto de vista anímico, tanto para la derecha y también desde el punto de vista anímico, electoral, estratégico por el lado de la izquierda. Y en el caso de Chile creo que hay que tener además algunas consideraciones que nos llevan en parte a bajarle el perfil a los resultados que puedan tener en el 4 de diciembre las elecciones, que Chile tiene un sistema que es bicameral, donde el Senado se renovó por parcialidades en la elección pasada hace un par de semanas, es decir, hay una suerte de empate técnico entre la derecha y la izquierda en el Senado, y en la Cámara de Diputados hay también bastante atomización. Una de las grandes apuestas que hacía la derecha es que le fuese especialmente bien en la Cámara de Diputados y tuviese al menos mayoría simple para poder aprobar parte importante del conjunto de reformas que requieren el visto bueno del Congreso por parte de José Antonio Kast, pero ello no ocurrió. Entonces José Antonio Kast va a tener que ir a buscar votos que hoy día no tiene, que pueden venir, tú lo planteas muy bien, de parte del liderazgo de Franco Parisi, que tiene una bancada de 15 parlamentarios, 14, 15 parlamentarios en el PDG, que es el Partido de la Gente, que es un grupo bien heterogéneo, o bien negociar con parte de la centroizquierda moderada en algunos proyectos más puntuales. Entonces hay varias incógnitas. Este es un gobierno, José Antonio Kast y el partido que lo respalda es un gobierno que fue muy crítico de la actual administración, pero también fue muy crítico de los dos procesos constituyentes que tuvieron a Chile, con la atención muy centrada en la discusión institucional y en los dos procesos constitucionales de primero la Convención Constitucional y posteriormente el Consejo Constitucional. Entonces hay varias cosas que analizar, en mi opinión. Bueno, pues tenemos aproximadamente media hora más para analizarlas. Vuelvo con Raúl para hablar de estos posibles votos de Franco Parisi, que ha llamado al voto nulo o al voto en blanco. ¿A quién se acerca o a quién se puede acercar más el electorado de Parisi, o quizás a ninguno de los candidatos? Porque creo que hay varios que en algunas encuestas han hablado también de que no creen que la clase política escuche nunca a los chilenos. Estarían un 62% de los votantes de Parisi en ese escenario, pero a la hora de la verdad podrían llegar a votar por alguno de los dos. Sí, el resultado, o sea, la sumatoria de los candidatos de las derechas suma más del 50%, entonces es una elección un poco zanjada, lo que puede ayudar el apoyo del grupo del Partido de la Gente es a estructurar un triunfo más holgado que podría desalentar las oposiciones que seguramente va a haber en un contexto de mayor fragmentación. Va a haber efectos de subirse al caballo ganador, seguramente eso tiene un efecto. Ha habido un cambio en el tono del discurso que se vio sobre todo en el último debate de la candidata Yanet Jara, que adoptó una posición más bien de desafiante respecto al candidato José Antonio Kast, que significa un tono mucho más díscolo, mucho más, ya situándolo, y en el caso del candidato José Antonio Kast hay una posición que intenta como mostrarse como ya habiendo ganado la elección y viéndose desafiado. Entonces, acá el punto claro es el ánimo, el porcentaje que seguramente va a sumar o no el Partido de la Gente, pero claro, la experiencia anterior, porque el Partido de la Gente tiene la segunda elección a la cual se presenta, y se desapareció prácticamente la candidatura desde el punto de vista parlamentario, un partido con muy poca disciplina, y se espera que ocurra más o menos lo mismo. El tema clave es la gobernabilidad que puede aportar o no el Partido de la Gente, y si se tensiona en torno al posible apoyo que hay algunos desmarques hacia el apoyo a José Antonio Kast de algunos diputados electos, ¿no es cierto?, que insinúan o señalan que lo van a apoyar, pero cuál es la posición que va a adoptar. Seguramente no va a entrar al gobierno, van a haber algunos apoyos que van a hacer. ¿Por qué no va a entrar al gobierno? Porque lo más probable es que entra en una posición muy ventajosa el candidato Franco Parisi para la siguiente elección. Entonces,
no conviene situarse muy cercano al gobierno, porque el clivaje oposición-destituyente es un clivaje epocal que se ha repetido en los últimos ciclos electorales. Claro. Pues John, le pregunto algo que nos indicaba Raúl, que él cree que buena parte de estos votantes de Parisi podrían acercarse al caballo ganador, que parece que sería José Antonio Cast. ¿Lo ve también como una posibilidad? Y si se diera o no se diera, ¿cómo podría actuar más adelante Parisi por la gobernabilidad? Es algo que comentaba también usted, que va a ser muy importante lo que se dirima en las cámaras. Sí, a ver, yo creo que la candidatura de Janet Jara siempre ha sido compleja desde el punto de vista electoral por dos razones. La primera razón, que Janet Jara representa la continuidad del Ejecutivo de la administración del presidente Boric, que una administración con sus luces y sombras ha estado marcado por tener un apoyo ciudadano estable y bajo, que es del 30%, en los mejores momentos y también en los peores momentos. Lograr alcanzar un porcentaje superior a ese 30% se veía muy difícil para Janet Jara, los índices de desaprobación a la administración de Gabriel Boric son altos y consistentes también. Entonces, ese es un elemento que hace muy difícil esta elección para Janet Jara. Y el segundo elemento que yo creo que probablemente para el ADN chileno y para nuestra cultura es muy, muy importante, es que Janet Jara ha hecho toda su militancia política en el Partido Comunista. Y el Partido Comunista en Chile genera resistencia por parte de no solamente de la derecha, sino que por muchas personas que son apolíticas o que son más moderadas o del centro político. Entonces, allí hay una desconfianza por parte de buena parte de la ciudadanía en el rol que podría jugar Janet Jara, pero en particular el Partido Comunista en un eventual gobierno de ella. Y yo creo que por más esfuerzos que ha hecho Janet Jara de tratar de desmarcarse de su afiliación política, señalando que ella representa una coalición de partidos que va desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, la ciudadanía no lo ha percibido así. Y otro tema adicional, si me permites plantear, es que desde el punto de vista programático hoy día lo que los chilenos manifiestan en las encuestas que son sus principales preocupaciones son temas que a Janet Jara y al Partido Comunista en particular le quedan muy incómodos, que son temas de crecimiento económico, cuando ellos siempre han tenido el foco en redistribuir, y temas de seguridad que también siempre han sido más proclives a mostrarse contrarios. Una cosa es ver, por ejemplo, el desempeño o la forma en que ha votado el Partido Comunista buena parte de la agenda legislativa de seguridad de este gobierno y también del anterior y su comportamiento en el estallido social. Y respecto al rol de Parisi, bueno, tiene un gran desafío por una parte, lograr mantener cohesionados a sus parlamentarios si es que quisiera proyectar eventualmente volver a ser candidato en 4 años más y poder decir que tiene una coalición que va más allá de un puro liderazgo que es él y una serie de liderazgos poco convencionales o heterogéneos como los que el Partido de la Gente ha demostrado tener hasta el momento. Mi contraparte lo mencionaba muy bien en su intervención anterior, pero el PDG de Franco Parisi en la legislatura anterior partió con 6 diputados y terminó, si no me equivoco, con ninguno por diferentes razones, y eso desde luego que habla mal o cuestiona en parte el liderazgo de mantener una coalición unida por parte de Franco Parisi, probablemente el principal desafío que tiene él en los próximos 2-3 años. Claro. Bueno, pues vamos a ir avanzando poco a poco en las principales preocupaciones de los chilenos. Hemos hablado de seguridad, pero quiero empezar en primer lugar por algo que ha intentado marcar Janet Jara en estos últimos debates, en estas últimas semanas de cara a la segunda vuelta, y es en sus logros como ministra. Ha tenido logros en materia de, al menos, de reducción de horas de carga laboral para los trabajadores, también de aumento de las pensiones, y nos hablaba Jon Enríquez que no ha conseguido desligarse de esa ligazón del Partido Comunista, que para muchos chilenos es algo que puede dar miedo. Le pregunto a Raúl, ¿no ha conseguido, por tanto, marcar agenda Janet Jara con estos logros que ha hecho como ministra, y pesa más el hecho para muchos chilenos de que es militante del Partido Comunista? Yo creo que el tema del comunismo, ¿no?, de Jara ha sido más bien secundario. Es un tema de la élite política y de gente mayor que le ha tocado vivir cuando realmente el comunismo era una amenaza. Es más tema, en mi opinión, es el tema de
ha encarnado, viene de una primaria en la cual ella encarnaba, entre comillas, buena parte de los logros en oposición a la otra candidata que era Carolina Toa, que encarnaba los problemas asociados a defensa y temas de migración, y ahora se le está endosando la carga de las sombras, como decía John recién, que ha tenido el gobierno de Boric, y que eso se ha vuelto muy cuesta arriba. Los ciclos políticos, insisto, en los últimos cuatro procesos han indicado hasta el momento que las oposiciones ganan, ¿no es cierto?, en un contexto también de mucha fragmentación. La fragmentación es importante porque, si bien indicó recién John que históricamente uno podría pensar que un 27, un 30% del apoyo es medio bajo, en un contexto de fragmentación con una gran cantidad de partidos políticos y opciones, cualquier opción de más del 20% se vuelve una opción presidencial de coalición importante. Entonces, mantener un porcentaje sobre el 20%, lo cual históricamente era considerado como algo muy bajito, significa, es un logro muy importante. Hay que prestar atención porque va a estar el tema de la gobernabilidad más adelante cuestionado, derivado de la fragmentación que va a haber con como bien decía John, un partido de la gente bastante con muchos problemas seguramente de disciplina partidista, y que no va a lograr capitalizar el candidato Franco Parisi seguramente, acompañado del liderazgo contendiente que ya se ha visto de Pamela Giles, una candidata y una lideresa muy importante dentro del Partido de la Gente, que puede indicar que no necesariamente opere como bisagra el Partido de la Gente. Claro. John, vamos a hablar de migración. Es una de las grandes batallas, sin duda, de José Antonio Cast y, por supuesto, una de las grandes o la principal preocupación de los chilenos. Ahora mismo ha prometido José Antonio Cast expulsar a 300.000 migrantes. Veíamos en el penúltimo debate antes de la elección cómo Yanet Jara le preguntaba cómo va a conseguir esto. Decía José Antonio Cast que no se va a pagar dinero, que se les va a invitar a ir, pero no daba una forma concreta para realizarlo. ¿Es quizás débil esta propuesta más allá del electoralismo o puede tener un plan concreto detrás? Y yo no le estamos escuchando ahora mismo. Parece que tiene el micrófono apagado. No, hemos perdido. Vamos a intentar seguir con Raúl con este tema mientras John puede solucionar los problemas técnicos. Raúl, ¿cree que es factible lo que propone ahora mismo Cast o es un eslogan de campaña que es difícil de conseguir? Sí, la operativa es difícil de conseguir. De hecho, aparece viralmente un video hace poco de un periodista muy conocido en que le indica a migrantes que no se preocupen, que legalmente no se puede hacer mucho. Sin embargo, hay que reconocer que en política en general, más importante que la realidad o no de lo que se quiere hacer, y más allá del eslogan o no, son las consecuencias que tienen del rendimiento electoral que pudiera haber este tema del clivaje migratorio, que es un tema bastante complejo. Representa, por otro lado, y ahora la candidata Jara ha visto una oportunidad, porque vemos el tono que ha adoptado, es como desde ya la candidata Jara pareciera impugnar constantemente a José Antonio Cast. Ese fue el tono del último debate respecto al realismo de estas políticas. Entonces se produce una consecuencia electoral beneficiosa en el corto plazo, pero puede producir, como uno podría pensar, como una suerte de inflación de las promesas que haga el gobierno, ¿no es cierto? Respecto de esta materia que es de muy difícil control, de muy difícil manejo. Entonces, esta inflación puede significar que la credibilidad del gobierno se vea mermada en el corto plazo. Estamos hablando de 6 meses en caso de estar en el gobierno de José Antonio Cast.
También, pero también hay que considerar que lo señaló en el último debate José Antonio Kast, que pueden haber cambios en Venezuela. Sin embargo, incluso con acuerdos, la movilización voluntaria de esa cantidad de personas es difícil, tal como los dijo, porque con advertencias la gente no se mueve. Fue el tono que últimamente, en un tono más moderado, ha intentado José Antonio Kast señalarlo, pero movilizar resultaría una operación muy cara desde el punto de vista monetario. Si en el caso de que quisieran volver o estuvieran las condiciones políticas para volver a Venezuela, de los migrantes, que son los principales. Es una crisis humanitaria que ha afectado, bueno, no solo a Chile, que ha afectado a buena parte de los países de la región, que no tenemos los mecanismos multilaterales como existen en la Unión Europea, porque la manera en la cual se debería solucionar esta crisis humanitaria es con colaboración entre los países, pero en el contexto latinoamericano se vuelve muy, muy complejo. Y de hecho hemos visto cómo en los últimos días Perú, por ejemplo, ha cerrado la frontera con Chile para que esos migrantes que ante estas promesas de José Antonio Kast tienen miedo de que los expulsen, se quieren ir antes del país. John, no sé si pudo escuchar a Raúl al inicio, nos comentaba que a veces las promesas electorales no valen tanto por lo que son, sino por lo que pueden producir, y que bueno, que Yanet Jara ha pasado al ataque para intentar demostrar que José Antonio Kast pues no tiene realmente un plan para cumplir lo que promete. ¿Cree que es así o que va a poder conseguir al menos cierto éxito en esta política? Yo creo que es una noticia en desarrollo, al igual que una de las principales propuestas de José Antonio Kast de reducir el gasto público en un monto muy, muy importante. Pero creo que es una propuesta que está bien orientada y que desde el punto de vista electoral y ciudadano hace mucho sentido y que permea. ¿Y por qué lo digo? Aquí hay, como todo en la vida, tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Por un lado, es natural que personas que viven en un país que no tienen condiciones democráticas, que desde el punto de vista material están en dificultades, quieran migrar a otros países que le ofrezcan mayores oportunidades, y Chile en ese sentido es un país que ofrece probablemente la mejor calidad de vida de la región y la mayor seguridad institucional también de la región. Pero eso tiene una contrapartida que ha sido objeto de discusión por lo menos hace 3, 4 años en Chile, sobre todo en los sectores medios, que es que la llegada de un volumen importante de migración ha afectado las oportunidades laborales de las personas menos calificadas, porque están dispuestos a trabajar por menos plata, en condiciones no necesariamente formales, etc. Pero también cuando tú tienes una migración completamente descontrolada, como lamentablemente ocurrió en Chile, se generan problemas de seguridad muy importantes. Entran personas que quieren mejorar su calidad de vida, pero entran personas también que buscan delinquir. Y el hecho de que alguien quiera, y en este caso José Antonio Kast, quiera regularizar y ordenar la casa de alguna u otra forma, yo creo que es una buena noticia. La pregunta está en cuáles van a ser los medios que se utilicen para efectos de conseguir esos objetivos. Hay ejemplos en distintas partes del mundo a los que se ha recurrido que han sido exitosos. Chile, por sus características geográficas, tiene muchas más dificultades que otros países, pero hay que ver esos ejemplos. En el Consejo Constitucional también recuerdo que una de las principales propuestas del Partido Republicano era constitucionalizar en parte la forma en que se podía migrar a Chile, pero lo que yo creo es que hay un consenso ciudadano al menos de que las personas que quieran vivir en nuestro país, que quieran desarrollar su proyecto de vida en nuestro país, tienen que, por una parte, ser personas que no sean una dificultad desde el punto de vista de la seguridad, es decir, que no vengan a delinquir. Por otra parte, que se les aplique la misma normativa que se le aplica a los chilenos desde el punto de vista laboral, tributario, de salud, educacional, etcétera. Y bueno, ahí José Antonio Kast tiene un desafío, pero que yo espero en este caso en particular que la centroizquierda sea consciente, y yo creo que, por ejemplo, el punto de Carolina Toá lo es, de que la migración o de que la situación actual es problemática y que requiere que el Estado se haga cargo para poder John, hacerse cargo. En este punto, la postura de Yanet Jara viene a decir que van a hacer un censo de migrantes. Todo aquel que no se cense o que no cumpla los requisitos una vez censado va a ser también expulsado del país. ¿Cree que esa postura consigue calar o que frente a una postura más radical en este punto de José Antonio Kast parece que quizás muchos chilenos no la vean como suficiente?
A ver, yo creo que la postura de Janet Jara es completamente insuficiente. Veo pocos incentivos para que las personas participen en un censo de esa naturaleza. Probablemente las personas que han venido a delinquir no van a participar nunca y por lo tanto hay que tomar medidas que sean más intensas, si uno lo pudiese llamar de alguna u otra forma. Lo que sí yo creo que hay que tener presente, y yo confío en ese sentido que José Antonio Kast, que es una persona que respeta la dignidad de la persona humana, tiene que tener todos los cuidados necesarios para efectos de no afectar la libertad individual de las personas y sus derechos más esenciales, pero que hay que hacer algo más intenso a lo que se ha hecho hasta el momento, creo que hay que hacerlo. Y los resultados ya están dando, o sea, las palabras, los discursos ya están permeando en el comportamiento de muchas personas que frente a estas, entre comillas, advertencias de José Antonio Kast, están movilizándose a otros países o viendo la forma de enfrentarse a la nueva realidad. Sí. Raúl, no sé si coincide con lo que nos dice Jon, que ve insuficiente la postura de Janet Jara, o puede dar también resultados. Se ve complicado porque la apuesta desde el punto de vista del encuadre de José Antonio Kast en este ámbito ha calado profundamente en el sentido de establecer continuidad de la candidata con las políticas del gobierno. A mí me parece, como decía anteriormente, que este es un problema que no lo hemos visto con altura de miras en el continente, en América Latina. Esta es una crisis humanitaria. Si bien Chile siempre ha sido un país relativamente atractivo, en todos los países de América Latina el tema de la crisis humanitaria en Venezuela es un tema muy importante que ha calado por todas partes, que es un tema muy importante en Perú, en Bolivia. No solo en Perú es por tema de paso hacia Chile, sino que también que se han ido quedando en Brasil, etcétera. Es un tema que debería ser abordado de una manera más multilateral, de mayor cooperación. Es interesante lo que dijo José Antonio Kast en algún momento de tratar de hablar de algún corredor para tratar de llegar, pero es un tema que es complejo. Eso sí, hay que reconocer que el tono que ha adoptado José Antonio Kast, más intimidante, pudiera parecer que de cara a la ciudadanía que pudiera tener mayor eficacia, pero desde el punto de vista institucional, político, es un tema en el cual se requiere la aquiescencia, el beneplácito, la colaboración de múltiples actores que no es posible realizar. Por lo tanto, lo que debería ocurrir en el mediano y largo plazo es que va a tener rendimiento ahora, pero va a ser un boomerang que le va a volver posteriormente a quien gobierne. Ya esto va a ser una especie de karma. Sin embargo, puede ser que cambie la situación en Venezuela y eso sería haría mucho más posible unas dinámicas de intercambio y que pudiera irse la población en caso de querer. A lo mejor no quiere ir porque la decisión de emigrar es una decisión dramática, dura, ¿no es cierto? La gente no migra porque quiere, y una vez que significa empezar de nuevo, y una vez que se ha empezado es muy difícil querer volver al país, a un país ciertamente incierto, ¿no es cierto? Las posibilidades. En el caso de Venezuela, se está asemejando mucho la política de Estados Unidos a lo que se hace en el Medio Oriente, lo que ha habido. Entonces, sí, es un tema muy complejo. Hemos visto cómo han resultado las intervenciones de Estados Unidos en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Y Raúl, que no necesariamente son positivas. Bueno, pues vamos a avanzar a otro de los temas que han ondeado en la campaña. Hemos visto a Janet Jara en este penúltimo debate antes de la segunda vuelta hablar también de la dictadura de Augusto Pinochet. Dijo que bueno, lo que se ha visto en Chile es una dictadura de derechas, no una dictadura comunista. Y hemos visto también a un José Antonio Kast que para estas elecciones ha dejado un poco de lado este tema de la dictadura, no ha querido hablar tampoco de posibles indultos a militares, pues por no entrar en un terreno fangoso que en otras ocasiones parece que sí que le ha restado votos. Jon,
¿Cree que ha conseguido José Antonio Cast desligarse de esas palabras, de esos apoyos que ha podido dar en otras ocasiones, que ha conseguido que esto no forme parte tan importante del debate? A ver, yo creo que la realidad de nuestro país hoy día es muy distinta a la realidad de nuestro país hace 5 o 10 años en relación a este tema. Si bien la tensión Pinochet-Allende, dictadura, gobierno militar sigue presente en muchas personas, yo creo que hoy día es mucho menor y sobre todo en la gente joven, en las personas que no vivieron en esa época y que tampoco vieron la transición a la democracia. Yo creo que para ellos probablemente no es tema. Lo que yo sí creo que hoy día es el eje que marca el debate y el clivaje respecto a la cual las personas toman posicionamiento político es lo que ocurrió el 4 de septiembre del 2019 con el plebiscito de salida de la Convención Constitucional. Allí el 62% de los chilenos optaron por rechazar la propuesta que había salido del Consejo Constitucional, que había apoyado a la izquierda más radical, y lo que uno ve hoy día en parte en el posicionamiento político es que ese 62% que rechazó la propuesta de la Convención Constitucional se ha alineado más con las posiciones de derecha. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurrió con Amarillos por Chile, que hoy día le dio, hace un par de días le dio el apoyo formal a José Antonio Cast, y otras personas de centro izquierda que probablemente nunca hubiesen votado por José Antonio Cast, hoy día están más cercanos a esas posiciones que a las posiciones lideradas por el Partido Comunista. Yo creo que hoy lo que define el debate en Chile es cómo uno votó el 4 de septiembre del 2019 en definitiva. Raúl, coincide con lo que nos dice Jon, que el eje no va tanto dictadura, no dictadura, sino lo que pasó en 2019 y lo que ha pasado durante estos años después del plebiscito. Sí, para ser consecuente con lo que dije anteriormente, que dije que el tema de dictadura, no dictadura es un tema de personas mayores, yo creo que sí, ocurre lo mismo que había señalado respecto al Partido Comunista. No es un tema que sea tan relevante en algunos aspectos. Lo que yo observo, en lo que no estoy de acuerdo con Jon, es que haya una suerte de realineamiento electoral en torno al plebiscito, porque en el proceso electoral siguiente también fue bastante amplio el rechazo. Entonces, hay una lógica destituyente que está predominando. Ese es el clima epocal que existe. Obviamente, desde la derecha se intenta como expandir y señalar que acá habría una especie de nuevo alineamiento. Yo creo que lo que ha habido es más bien un desalineamiento, fuerzas que no se sienten identificados con los clivajes tradicionales, ¿no es cierto? Y la cuestión de la oposición, la cuestión de la desinstitucionalización, es una cuestión muy relevante que está calando y que cuesta mucho a los partidos tradicionales estructurarse en torno a esto. Apelar, ¿no es cierto?, a estos elementos obviamente es pan hoy y hambre para mañana, ¿no es cierto?, pero es el clima epocal que hay, que una especie de hoyo negro que absorbe, ¿no es cierto?, y que empieza a licuar, sí, ¿no es cierto?, muchos elementos que existen. Bueno, pues vamos a cerrar aquí este debate. Nos daría tiempo, desde luego, a hablar mucho más, pero no lo tenemos. Así que quiero agradecerles a los dos. En primer lugar, Raúl Elguete, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, quedamos atentos. Gracias a Jon, estuvo muy interesante todo. Bueno, pues por supuesto, Jon también, desde luego, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en France 24. No, mil gracias a usted y que tengan un muy lindo día por allá. Igualmente, que vaya muy bien. Nosotros les deseamos también un lindo día, por supuesto, a nuestra audiencia y les invitamos, como siempre, a ver este debate, episodios anteriores en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Tengo que dar las gracias, por supuesto, a Laura Garzón en la producción de este debate, a Tania Herrera en la producción de los invitados y a todo el equipo de luces, cámaras y sonido, como siempre, que nos traen el trabajo para que puedan ver estos programas. Gracias y seguimos con nuestra programación.